Muy buenas noches. En esta oportunidad voy a presentar el proyecto final del curso Comercio Exterior y Aduanas, en el cual se va a utilizar como mercancía encendedores eléctricos. Mi nombre es Angie Guamán Gutarra. Este va a ser el índice que vamos a trabajar y se va a iniciar con la negociación internacional. En este primer punto se ha pedido confeccionar un contrato de compra-venta internacional de importación y este es el que presento a continuación. Aquí es donde se presentan en el primer párrafo las partes. Por el lado del exportador tenemos a la empresa Changsha Min Electronic Commerce como el exportador representado por el señor Wei Mingfu, y tenemos a Importaciones H&G como el comprador, es decir, el importador. Como primera cláusula tenemos el objeto del contrato. La mercancía, como ya señalaba, son encendedores eléctricos, son 1000 unidades, la cantidad que se va a comprar, y la calidad es de plástico y aluminio. Aquí tenemos otras especificaciones como los colores, que son variados: negro, plateado, rojo, azul, rosado, amarillo, y también que incluye el mismo un cable de carga USB. El tipo de moneda y el costo por la mercancía es de 2.910 soles en moneda nacional, moneda peruana en soles peruanos. La tercera cláusula básicamente se señala el Incoterm acordado por las partes. En este caso es el CIF del año 2020, el cual se básicamente integra el costo, seguro y flete. Asimismo, se tiene que el tiempo de entrega para el embarque será en un plazo entre el 20 de noviembre del 2025 y el 30 de noviembre del mismo año, y la entrega será en el plazo del 29 de diciembre del 2025 y hasta el 20 de enero del 2026. Para la forma de entrega, es decir, el embalaje, se está seleccionando, se ha acordado el papel de abeja, que es bastante solicitado actualmente, con estas dimensiones en las cajas y la cantidad de unidades que vendría en cada caja, es decir, 100 unidades. Asimismo, la empresa de transporte, en este caso es Air Cia Logistics SAC. Ahora, con respecto a la inspección de los bienes, se señala que esta se va a realizar en el embarque Callao, Callao, Perú, y las condiciones de pago en la modalidad tenemos que va a ser a través de un depósito bancario a favor del vendedor, claro está, a través del banco BCP, y la forma de pago será el 50% antes del embarque y después de la inspección, y el 50% restante va a ser después de la llegada de la mercancía. Aquí tenemos los documentos que va a entregar básicamente el exportador al importador, y como novena cláusula tenemos la de resolución del contrato en caso pues no se cumpla con lo pactado o con lo indicado en el mismo. En la décima tenemos las sanciones con respecto a la demora en la responsabilidad de cada uno. Tenemos que sería por parte del exportador un 10% menos en el costo, en el pago que realizaría el importador, y en caso el importador se demore en la cancelación sería un 10% adicional del costo pactado. Asimismo, la ley aplicable para este contrato va a ser la ley peruana, y para la solución de controversias se está seleccionando o se ha acordado al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de Lima. Aquí tenemos la fecha en la cual se ha firmado este contrato y la firma de ambas partes. Como anexo 1 tenemos una fotografía, una imagen de la mercancía seleccionada. Ahora, pasando a la responsabilidad del importador y del exportador dentro de este Incoterm seleccionado, repito, del CIF 2020, tenemos que entre las responsabilidades del importador es principalmente la de abonar el precio, es decir, el costo por la mercancía acordado. En esta también se va a añadir pues el costo por la mercancía, el seguro, el flete y en otros gastos que se pueda incurrir siempre y cuando así se haya pactado. Asimismo, la de recibir la mercancía que se vaya a entregar en la naviera en el puerto de destino que se haya acordado, y el pago, por supuesto, de los impuestos que se vayan a exigir. Ahora, por parte del exportador tenemos que este va a preparar y embalar la mercancía, claro está, va a contratar y asumir el transporte, dado que se ha acordado en el Incoterm CIF 2020. Asimismo, la de contratar un seguro que cubre los riesgos, la entrega de la factura, mercancías y otros documentos, y proporcionar el BL o Bill of Lading, entre otros documentos, asimismo como realizar el despacho de la importación
y pues demás puntos. Ahora, como medio de pago, se tiende a la transferencia bancaria, el medio de transporte es marítimo, debido a que la distancia es bastante extensa, es desde China hasta Perú. Ahora tenemos que para una situación de conflicto para la cual se tenga que recurrir a un arbitraje, se está planteando en este caso el incumplimiento del plazo del embarque, es decir, el exportador en este caso no habría embarcado la mercancía dentro del plazo señalado en el contrato, sino lo habría hecho varios días después, en este caso el 10 de diciembre del 2025, fuera del plazo contractual, claro está. Esto generaría diversos costos al importador, la reprogramación del transporte marítimo, básicamente también quedaría mal, se puede decir, con los clientes que tenía el mismo y también pues estaría pagando un costo adicional por el almacén que estaba programado por otras fechas y pues, es por ese motivo que se iría a arbitraje para poder solucionar estas controversias surgidas por unos inconvenientes. Ahora, con respecto al punto de legislación y gestión aduanera, se entiende que el régimen de importación seleccionado en este caso es el de la importación para el consumo. Cabe aclarar que este es un procedimiento mediante el cual se permite el ingreso básicamente el ingreso legal y definitivo de mercancías extranjeras a territorio aduanero peruano. Esto todo según la Ley General de Aduanas y su reglamento respectivo. En este punto, en este tipo de régimen de importación, es importante aclarar que el punto más importante es que la mercancía extranjera se convierte en mercancía nacionalizada, es decir, en mercancía peruana. Ahora tenemos la participación de diversos operadores de comercio exterior, entre ellos uno de los más principales, el agente aduanero, en este caso el seleccionado fue Hellman Worldwide Logistics SAC, con 27 años de experiencia, su ubicación es en Callao. Aquí tenemos sus números de contacto y la fuente tenemos en la parte inferior. Otro operador muy importante es el agente de transporte o el de carga internacional. Aquí tenemos a Air Sea Logistics SAC con 3 años de experiencia, también ubicación en Callao. Y aquí tenemos sus básicamente información para contactarnos con el mismo. Otro agente muy importante es el agente marítimo, el cual funciona básicamente como el contacto entre el barco y tierra, dado que pues el mismo tiene que pasar por diversos puertos y necesita recursos, entre otros trámites, para que pues pueda tal cual llegar a diversos puertos. Aquí tenemos nuevamente la fuente. Me gustaría reconocer o señalar que los actores que básicamente operan dentro del comercio exterior son clave dentro de la cadena logística internacional, ya que los mismos intervienen ya sea de manera directa o de manera indirecta. Indirecta sería, por ejemplo, el agente marítimo y de manera más directa el agente de transporte o el agente de aduanas. Y pues esto básicamente hace que el flujo de mercancías sea de manera, primero, conforme a ley y sea de manera más rápida y más ágil. Ahora, pasando al procedimiento de defensa que se vaya a tener frente a alguna notificación de las aduanas, por el concepto de ajuste de valor tenemos los siguientes, básicamente, pasos o en ese siguiente orden es que se aplicarían. Primero sería sin duda la presentación de descargos, en esta tenemos 10 días hábiles, después se pasaría a una solicitud de aplicación de método de valoración adecuado, vamos a tocar un poquito más a detalle más adelante. Como tercer punto tenemos el de recurso de reclamación, el mismo que se puede realizar dentro de los 20 días hábiles y también el recurso de apelación, el mismo que se va a realizar ante el Tribunal Fiscal en un plazo de 15 días hábiles y como última vía se tiene la vía contenciosa administrativa como última instancia que voy a aclarar, en el cual el importador va a poder recurrir al Poder Judicial. Esa sería la última instancia, la última vía. Y ahora, con respecto a la tributación aduanera, en el punto del acuerdo comercial correspondiente a la importación realizada, tenemos que existe un acuerdo, un TLC entre Perú y China. Este tratado de libre comercio básicamente establece preferencias arancelarias para mercancías originarias de China, siempre que se cumplan con ciertos requisitos. Ahora, ¿qué sucede? Que entre los efectos de este TLC China-Perú, en esta importación planteada tenemos que si en caso de certificado de origen
sea válido y corresponda a la subpartida del producto, este número de subpartida, el efecto sería que el importador pueda acceder a una reducción o hasta una eliminación del arancel ad valorem. Y pues si en caso el certificado de origen no se vaya a presentar o el mismo contenga errores, pues lo que se va a aplicar es un arancel NMF, es decir, el de nación más favorecida vigente para esta subpartida. Ahora, ¿cuándo nace la obligación tributaria para esta importación? Bueno, según la normativa, en el artículo 8 señala que la misma nace en la fecha de numeración de la declaración aduanera de mercancías, es decir, la DAM. La misma, en el ejemplo, podríamos plantear que es después de que la mercancía llega entre el 29 de diciembre de este año o el 20 de enero del 2026, y asimismo una vez que el importador obtiene los documentos básicamente brindados por el exportador, se transfiere la DAM. Es en esta fecha que básicamente se va a enumerar esta declaración, esta DAM, y es aquí cuando nace pues básicamente la obligación tributaria. En este caso sería la de ad valorem, IGB e IPM, los tributos que se tendrían que cancelar, y en caso corresponda la de percepciones, que vendría a ser pues un adelanto del IGB. Asimismo, en el caso de la extinción, según la Ley General de Aduanas, tenemos diversos tipos de extinción de la obligación tributaria. El más utilizado, sin duda, es el pago de los tributos, que básicamente consiste en que el importador paga los derechos y la deuda queda extinguida. Estamos hablando de la deuda tributaria. Otros métodos u otras formas es el de compensación, condonación, prescripción, devolución o restitución, pero sin duda el más utilizado es el pago de los tributos. Ahora, aquí tenemos una pequeña aplicación, cómo sería en este caso, y así pasamos a la nomenclatura y valoración aduanera. En este caso tenemos como primer punto la clasificación arancelaria de la mercancía importada. En este caso se trata de un encendedor eléctrico recargable sin combustible, encendido por arco eléctrico y también que cuenta con un cable de recarga USB. El mismo, la subpartida sugerida por mí es la 9613800000, la que se denomina los demás encendedores y mecheros, en la cual se va a incluir a los encendedores no especificados, y los incluidos son los eléctricos. Aquí tenemos una pequeña fotografía del producto. Asimismo, aquí tenemos las pruebas de que pues esta sería la subpartida, señalada como los demás encendedores y mecheros. Aquí abajo tenemos la fuente donde se obtuvo esta clasificación arancelaria de esta mercancía. Y de esta manera pasamos a los pasos para presentar ante aduanas en caso se vaya a realizar una solicitud de clasificación aduanera. En este punto, primero tenemos de reunir la información técnica, es decir, la ficha técnica del encendedor eléctrico, las fotografías, muestras, catálogo del fabricante, la descripción de el material, el funcionamiento, dimensiones, entre otros puntos. El segundo paso es el de llenar el formulario de solicitud de clasificación. Este se encuentra disponible en el BUCE o también en la plataforma de la SUNAT. El tercer paso es el pago de la tasa respectiva. El cuarto paso es la presentación vía mesa de partes virtual, en el cual se tiene que adjuntar todos los documentos. Después procederíamos con la evaluación técnica por la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera, es decir, la INTA. Y como último paso tenemos la emisión del informe de clasificación aduanera, en el cual básicamente este informe va a ser vinculante para futuras importaciones. Ahora, así pasamos a la aplicación de los 6 métodos de valoración aduanera frente a una notificación de valoración de aduanas. El primer método utilizado es el valor de transacción de mercancías importadas. Este básicamente es el método principal y el más importante. Cabe aclarar, es el más utilizado. En nuestro contrato básicamente sí se aplica, dado que en el mismo existe un precio CIF fijado, que es claro, el cual se encuentra establecido en el contrato ha sido firmado. Asimismo, se cuenta con una factura, con el documento PL y la forma de pago es definida.
Es por este motivo que ese debería ser el valor aceptado por las aduanas. Sin embargo, si las aduanas consideraría que este no se detecta o no es claro o se detecta inconsistencias en el mismo, se pasaría al método 2, el cual es valor de transacción de mercancías idénticas. En este punto, solo se va a pasar si en caso la SUNAT rechaza, como bien indicaba, el método 1. Y básicamente, en resumen, este método consiste en la comparación de encendedores eléctricos iguales importados recientemente y va a depender de que pues existan registros idénticos. En caso no exista el mismo, se va a pasar al método 3, el método de mercancías similares. En este se aplica si no hay mercancías idénticas y pues la SUNAT en este caso puede comparar con encendedores de modelos parecidos. Y pues aquí un punto a señalar es que existe un riesgo de que se vaya a comparar con productos con mayor calidad y por ende la valoración que vaya a realizar la SUNAT vaya a ser mayor. De esa forma, como se pasaría al método cuarto, el de valor deductivo, que básicamente pues se basa en el precio de venta en el Perú y se va a restar el IGB, el margen de ganancia y gastos. Solo se va a aplicar si en caso el importador ya haya vendido los productos en el mercado local. En este caso, sería en caso los encendedores eléctricos ya se hubieran vendido en Perú. De no ser así, pues se pasa al método 5, al de valor reconstruido o computado. En este se va a utilizar los costos de fabricación del proveedor, ya sea los materiales, mano de obra, utilidad, entre otros. En la práctica es bastante complicado, es casi imposible recurrir a este método dado que el fabricante no entrega esta información con facilidad. Es bastante complicado, como señalaba, casi imposible. Es por eso que se pasa al último método, tal cual denominado último recurso o última instancia. Este se usa solo si todos los métodos anteriores han fallado y en este caso la SUNAT puede utilizar promedios, estudios o valores referenciales, pero siempre y cuando se vaya a respetar la GATT, es decir, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Para finalizar, tenemos como conclusiones y como reflexión los desafíos que se enfrentó al desarrollar este proyecto. Principalmente fueron dos, la de la valoración aduanera y el sustento del precio declarado. En este punto, las posibilidades reales de resolución de conflictos frente a aduanas, considero que siempre que se cuente con la evidencia sólida, existe una alta posibilidad de que se pueda resolver este conflicto. Y asimismo, la segunda problemática que se tiene es la de la regulación sobre las baterías y la seguridad eléctrica. Esto principalmente eh, porque tal vez se pueda considerar este producto como un producto peligroso, un producto dañino, principalmente de peligro. Y nuevamente considero que esto tiene una posibilidad media de que se pueda resolver siempre y cuando pues se vaya a contar con el certificado de seguridad eléctrica, el certificado de transporte seguro para las baterías y pues generalmente se superaría si en caso el proveedor sea confiable. Este último punto a añadir es que en el caso de la valoración aduanera y de sustento del precio declarado, pues este es un desafío, dado que pues la SUNAT podría valorizar el producto considerando otros materiales u otras características, podría valorizarlo de manera superior a lo que nosotros señalamos y de esta manera considerarían que nosotros estamos realizando una subvaloración, es decir, una valoración por debajo del mercado. Y pues si tenemos básicamente los documentos necesarios y se utilizan los métodos adecuados, pues este sería básicamente un conflicto que se podría resolver sin muchas complicaciones. Y pues eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención.